Entonces, a partir de ahí se cambia el paradigma. A partir de ahí, vos tenés que verle, todo docente o toda persona, todo ser humano tiene que verle a la persona con consumo problemático de sustancias, antes conocido con la palabra adicto, ¿verdad? Es una enfermedad, es una enfermedad. Y a partir de ahí, cuando usted trata una enfermedad, hay todas unas, por eso digo, ahí cambia la visión, ¿verdad? A partir de eso, una enfermedad puede generar el tema de violencia en la familia, violencia intrafamiliar. Estamos encontrando mucha vinculación con uso de sustancias y violencia intrafamiliar, altísimo el porcentaje, ¿verdad? Uso de sustancias en nuestros estudiantes. Y les quiero decir que lastimosamente estamos encontrando, y esto es porque esto está por escrito ahora, cambió el modus operandi de los microtraficantes o narcotraficantes. ¿Cómo cambió? Nosotros teníamos el imaginario, posiblemente todavía, de que el que está afuera, el que le imagina tal cosa, tiene la apariencia. Les cuento que ya no es así. Ellos son los mejores ciudadanos de este país. Ellos son profesores, son coordinadores. Nosotros esta semana y hace un mes tuvimos que tomar medidas en unos colegios porque la docente que estaba llorando, que nos denunció que eso ocurriera, era microtraficante. O sea, no le tomamos posado ahí, sino que tuvimos que hacer todo un proceso que tenía que, para no dejar alumnos sin esto, o sea, coordinadoras académicas, profesores de aula, gente que llora cuando nosotros le decimos están destruyendo a la gente. Esos son microtraficantes. Filántropos del barrio impresionante, gente que ayuda a la comunidad. O sea, encontramos presidentes de comisiones vecinales, porque están acá. Ese es el modus operandi. Empoderarnos del espacio, ser casi como Teresa de Calcuta, para que nadie sospeche de él. Entonces, ante ese flagelo nosotros estamos peleando. Eso ya no es mal que, vea seguro. Antes fue, yo siempre digo, hace 10 años, podríamos decir, vea malicia y bandido lento y nada. No, hoy ya permeo, ya sabemos que están metidos en todas las instituciones de organización. Y nosotros tenemos que pelear porque podemos destruir generaciones enteras. Y el otro tema que también usan mucho, ¿verdad? El tema de, yo tengo un hijo de 20 años y me decía, papá, nunca te olvides que esto es casi ya no hace falta más salir de tu casa, de ir a buscar. Es gana, ¿verdad? Formar filas, ¿entendés? O esta cosa, ahora ya es, acá no ya es, transferir, ¿verdad? Y después de paso cuando usaron allá, pero ya está todo pagado. O sea, la tecnología también nos juega a veces en contra que a ver. Bueno, no sé por qué hablar del tema, pero bueno, ya que, porque eso también es inclusión. ¿Qué hacemos con nuestros estudiantes universitarios? Universidad de consumo problemático de drogas, porque no viene en la universidad. Hay clases que nosotros hacemos asincrónica. ¿Qué está haciendo? ¿En qué situación está ese estudiante que está del otro lado de la pantalla? Y que va a pasar posiblemente en nuestra materia porque va a rendir todo y va a cumplir. A mí yo que voy a tener 2 o 3 encuentros con ustedes. Hoy yo me tracé un objetivo de aprendizaje, que es el tema de que entendamos el paradigma de discapacidad e inclusión, con unos ejercicios de una lámina que le vamos a pasar y el tema de, y si ya me escucharon alguna vez así, ¿qué más? Y bueno, pero siempre hay que hacer un refresh, o sea, repensar. Tenemos que repensar un poco de todo lo que estamos haciendo. Pero otro objetivo de aprendizaje que no lo vamos a poder hacer hoy, sino que en otra jornada, es realmente, cuando hablamos hoy de inclusión, hablamos de desarrollo realmente de un aprendizaje universal, ¿verdad? Del diseño universal del aprendizaje, el famoso DUA, ¿verdad? Y cómo llevamos eso a educación superior. Y el final, yo les cuento que entre otras múltiples voluntariados que tengo,
Yo soy punto focal de la red latinoamericana de universidades inclusivas y accesibles. Hoy vamos a hacer esa diferenciación. Inclusiva y accesible. Y el año pasado nosotros tuvimos el Congreso Internacional acá en Paraguay. Vinieron 13 países, un poco más de 25 profesionales. Hicimos el gran debate de la red latinoamericana aquí en Paraguay. Dicho sea de paso, se sorprendieron mucho porque acceso gratuito, ¿verdad? Difusión a todas las universidades, por todos los medios que hicimos difundir, ¿verdad? Teníamos un cupo limitado de 180 participantes, llegamos a 30. Y los profesionales decían, ¡qué bárbaro! Lo mismo pasó alguna vez en una universidad cuando le decíamos, vengan todos los docentes. Les cuento otra experiencia, hace 5 años en la Universidad Nacional, vengan todos los docentes que quieren aprender a construir materiales accesibles, Word accesible, PDF accesible. Ahora vamos a hacer este año y le voy a enviar la invitación. Gratuito, jornada, 4 jornadas de 4 sábados, ¿verdad? Era la jornada, etcétera, etcétera. Toda la Universidad Nacional, Itapú, Asunción, todos estaban invitados hace 5 años. ¿Cuántos docentes se fueron? 5. Entonces, las cifras para nosotros, y esa es la pregunta, ¿no me va a tocar a mí? Yo no estoy de acuerdo con la inclusión en la educación superior. Y yo les quiero contar una resolución o una recomendación del Congreso Internacional. Cuando hablamos de educación inclusiva en educación superior, no estamos hablando de lo mismo que hablamos en inicial, escolar básica y media. La calidad de la educación superior no se negocia. Eso fue categórico. ¿Qué significa? Que vamos a tener que ser accesibles. Y ese es el otro principio. Si tengo un estudiante y le resumo acá porque me estoy adelantando muchísimo y se me van a dormir en cualquier momento, pero no importa. Si yo tengo un estudiante con discapacidad visual, un estudiante ciego, por un término que también se utiliza, lo que yo no tengo que hacer es sacarle el contenido. Lo que yo tengo que hacer es buscar los materiales que sean accesibles. Sorpresa. Enseguida nuestro cerebro, cuando ve una persona ciega, se va al braille, ¿verdad? No todo el mundo lee braille. Me dijo un estudiante a mí, profesor, disculpe, yo además de mi ceguera, tengo una dificultad en lo táctil, ¿verdad? Entonces, yo no puedo leer braille. Yo me manejo a través del audio. Yo necesito que el material que usted me da en PDF, lectura de tal libro, o el recurso que usted me da, yo pueda leerlo, o sea, que mi pantalla, mi lector de pantalla pueda leer el documento. Porque si no, yo meto en PDF o meto en Word la consigna que usted me dice, haga tal cosa, leerá tal cosa, inclusive la consigna de la tarea, yo no puedo, porque meto en la computadora y o dice imagen, no tiene texto, y es todo un texto. El principio filosófico es todo un texto, pero como no está adaptado, ¿verdad? Entonces no puede empezar a leer. Y es tan maravilloso. Y digo siempre voy a cerrar, y cierro con esto. Lo que le sirve a la persona con discapacidad, usted dice, mira, qué interesante. La persona ciega puede escuchar, entonces ahí aprende. Otro dice, toda mi vida yo aprendí escuchando. Eso no es así. Entonces, lo que en teoría solamente le sirve a la persona ciega, le sirve a aquel que tiene la capacidad de aprender mejor escuchar. Otro mirando, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que nosotros hablamos en educación superior. Lograr derribar las barreras y generar los facilitadores, son términos técnicos, porque ausencia de barrera no significa generar facilitador. O sea, tenemos que derribar la barrera y generar facilitadores, ¿verdad? Entonces, eso no más. A ver, quiero hacer un ejercicio con ustedes de 1 minuto, 2 minutos, voluntariamente. Cuando yo les digo discapacidad,
o qué entienden por discapacidad, ¿qué se animan a responder? De a uno nomás y tres por ahí. Muchísimas gracias. Mariana, discapacidad não recebedor ocupar a capacidade é capaz, é possível. Agora quando tem dificuldade, não é capaz hoje por não ter as negativas hoje por culpa é capaz. Logré compañía. Muy bien. No digo muy bien, sino que excelente. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? Sí, no sé si te escucho. Sí, Maite. Si vos me decías mi discapacidad, yo voy a contarte discapacidad intelectual o discapacidad física. Te voy a preguntar. Después me vas a contestar y yo te voy a preguntar. ¿Y qué te viene en tu mente cuando yo te digo discapacidad? No es que le falte, sino que no es, como yo les suelo decir a mi alumno, ustedes son o se hacen. Entonces, pienso que no es que le falte, sino que es diferente a nosotros, tiene a lo mejor otra capacidad que está más desarrollada que nosotros. Capacidad no bien definida. ¿Cómo? Capacidad Gracias, no bien sí. definida. Capacidad no bien definida. Capacidad no bien definida. Ahora, sí. Yo solamente quiero agregar en lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Hay una pequeña limitación, pero que no le limita otra vez porque puede y logra, porque mi directora del colegio, ella es ciega. Y aparte de eso, tampoco el olfato ella puede desarrollarse. Ella no huele nada y tampoco ella no ve ni nada, no es que ve borroso ni nada. Y es una diferencia. Excelente. Ese es un talento. Podría ser también escucharte. Sí. Gracias, profe. Soy Lucino. Sí, Lucino. Tengo una experiencia de haber compartido mucho tiempo con los integrantes de la orquesta de ciegos. Sí, del Paraguay, sí. Sí, de no videntes que son los hermanos Marzamendi. Sí, sí. Sí, que son yaguaraninos pero viven en... uno de los hermanos, Yuli, creo que, él mismo construyó para su casa, de 2 pisos la obra. Gracias. Ah, excelente. Esta es mi respuesta. Gracias, gracias. Último, sí, profesor. Sí, es la persona en forma física que no puede desarrollar todas sus facultades. Que no puede saber todo. Bueno, ahora yo tenía un dibujo con una lámina, pero voy a aprovechar porque encontré acá la discapacidad. En este salón encontré discapacidad, entonces después le voy a poner la lámina. Me voy a parar aquí y le voy a decir, ¿dónde está la discapacidad? Aquí, no se vaya muy lejos, en este lugar. ¿Dónde está la discapacidad? En la escalera está la discapacidad. ¿Se replantean el concepto que me dijeron hace rato? Esa no es una persona. Y técnicamente eso es una discapacidad. Desde el año 2001, la OMS giró totalmente, abandona el concepto de discapacidad hacia la persona, no es un atributo de la persona, y dice la discapacidad está en el entorno y en el ambiente. Las personas, la OMS dice, tienen déficit o deficiencia, patología o condiciones, pero la discapacidad que hoy en día, les cuento que este año vamos a cambiar porque los profesores de castellano me reclaman el tema, porque me dice, el profesor nos confunde persona con discapacidad, dice la ley 3540 en Paraguay, y una persona de castellano, el con que es, a ver quién me enseña. Compañía. Hace atributo a persona o automáticamente pensar con persona, o sea, la persona con, ¿verdad? Entonces, hoy en día, Paraguay es uno de los últimos países de Latinoamérica que está todavía con esa nomenclatura. Hoy ya se habla de, y les puedo asegurar, y acuérdense de mí, personas en situación de discapacidad.
Entonces, la persona tiene un déficit, la persona tiene una condición, la persona tiene una particularidad, la persona tiene una patología que cuando se relaciona con el entorno aparece la discapacidad. La discapacidad está en el entorno. Esta es una barrera. Si yo coloco acá una rampa, ¿verdad? Posiblemente ya tenemos un facilitador. ¿En qué nivel? Que es otra cosa. Porque hay rampas que son así y no. Porque el principio del facilitador es la autonomía. Si una persona usuaria de silla de ruedas no puede subirse a ese escenario por sí solo, porque activamos nosotros el paraguayo, ustedes van a enseñar, el acheñaranda. ¿Conocen esa palabra, verdad? Acheñaranda. Checo se vuelve interés, ¿verdad? Checo casi santo César, ¿verdad? Entonces esa conmiseración al otro, ¿verdad? Me lleva a, no. Si no establece el principio de autonomía que pueda la persona por sí sola, porque está bien hecha la rampa, no es un facilitador óptimo. Es un facilitador, pero no es óptimo. Entonces, ¿qué hace la educación superior y qué hace la ANEAES en los criterios de calidad? Y esto toda una discusión. Hasta el año pasado solamente se ocupó de infraestructura, rampas, puertas, baños accesibles, etc. ¿Verdad? Pero hoy ya vamos a irnos al tema de docentes, materiales, recursos, etcétera, etcétera. Y ahora me adelanté todito la mi ponencia, no sé por qué, pero hay entusiasmo. ¿Cuál sería la diferencia entre inclusión y accesibilidad? Creo que la inclusión tiene algo que ver con nuestra actitud hacia la persona. Y la accesibilidad tiene que ver con lo externo, con lo que yo pueda brindarle para que él pueda ingresar al lugar. Incluso yo llegué a tener un estudiante que tuvo problema con la altura y llegó a la ceguera recién en la adolescencia. Y ese muchacho, cuando ingresaba a la universidad, nosotros teníamos que cuidarle inclusive. Si él no se daba cuenta, a veces venía y casi alcanzaba el marco de la puerta. Era impresionante ver a esa clase de gente. ¿Por qué? Porque a vos te preocupaba. Entonces yo cuando él llegaba, yo me iba ya hasta la puerta y le decía, Diego, adelante, acá está la puerta. Él casi nada lo veía y me dice, profe, a veces me olvido. Entonces ahí hay algo que no se puede mejorar. Esa accesibilidad no está en nuestras manos. Incluso ya está eso, el arquitecto ya trabajó, el ingeniero, pero mi disposición, mi actitud hacia esa persona, de no hacerle sentir el Aishinyaranga, sino alguien más que pueda aprender con nosotros e incluirle directamente al grupo y no decirle a cada rato, ¿tú estás entendiendo esto? Sino hablar a solas con él y poder encontrar una manera de ayudarlo. Eso es demasiado importante y depende mucho de la actitud del docente y del ambiente, ya sea universitario o en las calles de la municipalidad, por ejemplo, que no está teniendo, no en todas las ciudades está ese espacio en la rampa para que alguien pueda subirse. Entonces, yo encuentro esas diferencias. Gracias. Apagamos la luz, nos vamos, ya está todo dicho. Felicidades, profesora. Gracias. Yo quiero agregar a lo que vos dijiste, subrayo totalmente y agrego algo más. La inclusión la hacen las personas. La inclusión es actitudinal, sentimiento, emoción. Y los objetos y los servicios son accesibles. Con ese criterio no puede haber un baño inclusivo, no puede haber una rampa inclusiva. Él no piensa, no siente, es un objeto, un servicio. Veredas. La ordenanza municipal de Asunción dice veredas inclusivas, ya le planteamos, tienen que adaptar su término. Las veredas son accesibles, un material es accesible, no es inclusivo. Pero sí yo soy inclusivo. Entonces, dentro de una política, y hoy van a escuchar mucho más, dentro de una política pública, o decimos, nosotros vamos a hacer en la institución, o en mi escuela, o en el Instituto de Educación Ateneo, en el Ateneo vamos a hacer una política o un plan de inclusión y accesibilidad. O sea, vamos a trabajar con todas las personas, sean docentes, directivos, estudiantes, coordinadores académicos, porque tiene que cambiar su actitud, su capacitación, todo lo que es la persona. Pero vamos a trabajar todo el componente de accesibilidad, ¿verdad? Acceso, arquitectura, ergonomía, materiales didácticos, recursos tecnológicos, todo eso en
formatos accesibles. Entonces ahí son las dos vertientes de la inclusión. ¿Se está entendiendo? ¿Se está aburriendo o no? ¿Sí? Porque todavía no abrí mi PowerPoint nomás. Y quería abrir ya mi PowerPoint. Sí. Entonces puede haber inclusión y no accesibilidad si es que no, si los materiales no son adecuados. Puede haber inclusión porque vos estás acá, porque tenés la actitud que dijo, pero ¿y tu nivel de accesibilidad? O sea, que con qué recursos vos le podés decir al estudiante, hace como vos querés nomás, cuando hablemos del DUA, ¿verdad? Múltiples formas de expresión del estudiante, es un indicador clave. Vos tenés que permitirle al estudiante múltiples formas de expresión. Tú decís, expresate nomás como querés, pero después, ¿qué recursos vos le estás dando? ¿Verdad? O sea, ¿qué material accesible está pudiendo tener ese estudiante para que realmente pueda ver múltiples formas de expresión? ¿Sí? Estaba pensando en lo que sucede en las instituciones educativas, las escuelas, los colegios. Son inclusivos ahora porque está la ley, pero no hay recursos, no hay docentes que estén capacitados, no hay materiales que puedan ayudar. A veces hay lo mínimo rampa, por ejemplo, pero no todos necesitan solo rampa, porque o sea, que hay mucho que trabajar. Qué suerte que tocar el tema de la normativa. Nosotros hablamos de integración en la década del 90, no sé si se acuerdan algunos que estaban acá, integración. Y cuando yo hablaba de integración en el 90, me acuerdo, hablábamos de todo este tema, el debate y todo, escuela para todos, una educación para todos, era el tema del Mercosur, toda Latinoamérica. Y nos decían, sí, pero en Paraguay no tenemos normativa. Es una cuestión de voluntad, no hay normativa. No, nadie me obliga a hacer, me decía un estudiante. Entonces no tiene sentido. Bueno, vamos a trabajar en eso. 2013 sale la ley de educación inclusiva, 2014 el decreto reglamentario y 2015 la resolución. 2018 salieron los lineamientos del sistema educativo inclusivo. El año pasado salió una normativa de ajuste razonable, la 375. O sea, es la normativa, la normativa, ¿verdad? Me decía un español, ¿qué pasa en Paraguay? Un profesor español. Ustedes saben que según la red iberoamericana, Paraguay está entre el segundo y el tercer lugar en las mejores legislaciones de educación inclusiva. Legislación. Pero en la práctica, en la implementación efectiva de eso, entonces ahí hay todo un tema de investigación. En el 90 no teníamos normativa, entonces no sabíamos qué hacer. Hoy tenemos los lineamientos y tenemos que... Y es más, les cuento que todavía, yo les cuento una noticia ahora, todavía no, ya me parece mi PowerPoint, ¿verdad? Yo les cuento una noticia, que yo hago una autocrítica también, hablamos de inclusión, y para mí el padre de la inclusión, o sea, no para mí, para muchos, que tiene ahora casi 80 y pico de años, May Ashford, el año pasado en un congreso internacional dijo, disculpen, yo soy culpable de varias cosas, pero quiero decir algo de esto. Entendimos la inclusión en la década del 90, entendimos lo que hay que trabajar y todo, pero yo creo que lo más importante es el ser humano, nosotros. Y él decía, yo creo que en este siglo y este 2026 tenemos que trabajar en lo siguiente, en los 3 niveles. Universal, que era lo que nosotros pensamos, todos los niños tienen que ser incluidos. Es el principio universal, todos, nadie tiene que quedar afuera. Era lo universal. Lo específico, donde aprende el braille el niño ciego, donde aprende lengua de señas el niño sordo. Lo específico. Y lo especializado. Aquel niño que no puede ir a la escuela por una condición de salud grave, está internado en su casa, donde se tiene que ir a la escuela, no. Él decía, o simplemente levantamos la bandera de la inclusión y nos olvidamos el tema del niño. ¿Cómo se dice el tema del niño sin ayuda? El interés superior del niño. Primero la persona y después el sistema. Y ahí es otro, ¿verdad? Empezó otro paradigma.
Ahí empezó. Yo necesito, no traje mi agua, no sé, que alguien me puede. Porque a mi hija había sido se entendió un poco de este tema también. O sea, hoy el debate que les traigo algo nuevo es universal, específico y especializado. No todos tienen que aprender. De hecho, el DUA dice, no todos aprenden de la misma forma. Acá, por ejemplo, si yo les saco un número 30, para un profesor que no tenga ese concepto, acá estamos 30 y todos me están atendiendo. Y yo puedo decir, ¡qué fantástico! Mira, me miran, pues, inclusive, ¿verdad? Me miran. Y yo quiero les cuento que dentro, con evidencia científica, esto no es cierto. 5 no están acá. 5 están todavía en su casa, ¿verdad? Todavía no llegaron acá, ¿verdad? Otros 5, por una palabra que yo dije o una frase que yo dije, se fueron a no sé dónde. Como recorrer, ¿verdad? Que pasear, ¿verdad? Pellumina, ¿verdad? Otros, por eso yo decía, no les quiero aburrir, etcétera, porque una conferencia no puede, una persona que habla mucho no puede hablar más de 20 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Yo les cuento algo interesante, evidencia. ¿Cuánto tiempo una persona puede concentrarse en el aula delante de un profesor que tenga su PowerPoint, su trabajo, etcétera? Concentrarse para atenderle, etcétera. ¿Cuántos minutos? Antes era, digo, y escuchen bien, 15 minutos antes era la escolar básica. ¿Después? Sí. ¿O venía más 10? No, bajó a 5. Y el TikTok nos demuestra que es 3. Evidencia científica. Cada 3 minutos nuestro cerebro ¿verdad? Y si no le hace regresar, ¿verdad? No regresa. Y aparecen frases como ay, profesor, da gusto ir a de clase. Haya aburrido. ¿Cómo? Haya deprimido. Había sido ustedes escuchan eso. Para ella me deprimida así. Lo buscan en la ave. No. Déjale a los cielados. Ahí no va a ver. Recreo, gente. Hora, gente. Y después aparecen los profesores terroristas. ¿Qué significan los profesores terroristas? Vaya de botezagina, maleducado. Porque botezagina te clase, no te hablan. Entonces, a la pinta de ese es el otro paradigma que cambió la inclusión. El chico que está bostezando, el chico que está desconcentrado, el que está aburrido, era culpa del estudiante. Señores, eso se acabó. Se acabó. Porque si está bostezando, si está aburrido, o no hay de clase de la responsable. A ver, voy a decir la verdad, miti, ¿verdad? Porque los gay, homo, o sea, es verdad, miti. Pero el tema de pretender, que acá científicamente, pretender que el estudiante me escuche durante 40 minutos es imposible. Antes sí, no sé qué pasó, antes sí. Yo soy de la generación de posición de clase, ¿verdad? Vos tenías posición de clase, ¿verdad? Y la profesora empezaba y escribía desde aquí, ¿se acuerdan de ese profesor, verdad? Acá empezaba a escribir a Jorge. Y nosotros, ¿verdad? Y después, si no copian todo, voy a empezar a borrar. Bueno, no, pero ¿qué pasa hoy? Ya no funciona eso. Bueno, ahora con la nueva reglamentación del MEC que sacó los celulares. Pero hay colegios privados que no sacaron eso, que están regulando nomás, ¿verdad? ¿Qué hace el estudiante? Espera, en la universidad, ¿está prohibido en la universidad el celular? No, a mí, o sea, me desafían, que es discapacidad, y le digo, dale, miren su vida, miren su,
Si el chat GPT preguntarle qué es discapacidad, decir que es un nuevo paradigma y todo. Y no encontraron esto. Encontraron en la inteligencia artificial personas que no tienen otra. Todo el paradigma anterior encontraron en la IA. Y le digo, este es un paradigma, colocarle según tal, según OMS, según discapacidad, profesor César. Protocolo accesible de la UNA, profesor César Martínez. Busca un poco y ahí vas a encontrar. Disertación de tal cosa. Y profesor, vieron, pero usted iba a la rendida, discapacidad, persona que no tiene un brazo, persona que no tiene todo su sentido. Será lo que encontraba la inteligencia artificial. ¿Quién levantó la mano? Acá la profe me puede tomar ahorita. No, el tema es de que los chicos se concentraban más antes que hoy en día. Antes, ¿qué decía mamá? Hacer que todo tu tarea. Y dijo, así vas a salir a jugar. ¿Qué pasa hoy en día? Profe, mira la foto. Mira tu cara, por favor. La mamá luego. La mamá te pide que le pase la pizarra, porque la mamá va a hacer la tarea con él. Porque juega. Después viene la mamá, no todos tenemos la culpa, ¿no? No, claro. Sí, no, yo exageré nomás el tema de ¿verdad? Pero porque habemos docentes que todavía nos falta un poquito más de duda, ¿verdad? Y lo que yo critico, que se sacó del Instituto de Formación, de los Institutos de Formación Docente, pero ahora están queriendo colocar de vuelta y me soplaron de que van a colocar. No puede haber ningún docente del sistema educativo que se reciba de docente que no sepa cómo funciona hoy el cerebro. Se le tiene que explicar al docente cómo hoy funciona el cerebro. Esto que yo estoy haciendo acá, moviéndome, esto que haciendo ironía, cosas inclusive que puedo decir, ustedes son una manga de haraganes. Así funciona el cerebro. El TikTok cada vez me sorprende más porque digo, Dios mío, esta gente, cómo los publicistas hoy. Yo caí en 2, 3 publicidades ya esta semana. Porque te dice, robaron el supermercado tal. Dígase, ¿dónde que robaron otra vez? Porque por eso es de curioso, el morbo, ¿verdad? Sí, robaron, porque el descuento del 20%. Hey, no. Me estiraron a mí para que yo entre aquí. Bueno, ese docente, ¿le enseñamos a eso, por ejemplo? Generalmente se dice que el docente también tiene que ser un pequeño psicólogo. Claro. Obviamente, y nosotros necesitamos muchísimo profesores esa parte, esa ayuda, porque realmente no es solamente una discapacidad física, sino es una universalidad de tipos de aprendizaje que debemos tener 20, 25 años, lo que no solo se puede tener. Me dio pie, mira mi PowerPoint, me estoy extrañando, ayer con toda la tarde me fue para debate, ¿verdad? Pero bueno, me dio pie algo esta profesora, otro elemento, otro mensaje, a ver, ¿cómo se puede decir? Ahora, voy a explicar y me van a entender. La OMS fue categórica en 2001. Señores, todo ser humano tiene una deficiencia. No existe ningún ser humano que no tenga ninguna deficiencia. Todos, en menor o mayor grado, 1%, 2%, 3%. Pero ¿cuál es nuestro error? Que cuando hablamos de discapacidad o situación de discapacidad, pensamos en esas deficiencias significativas. Ciego, sordo, intelectual, ahí no vamos, ¿verdad? ¿Y nosotros? Yo tengo una deficiencia que fui tratado durante muchísimo tiempo. Yo
creo que ya me curé, ¿verdad? Me diagnosticaron con hiperactividad. ¿Verdad? Cuando era chiquitito, me diagnosticaron con hiperactividad, con impulsividad, inclusive tomaba medicación. Y no te juraron. Y sí, ahora soy bombero, cada domingo, a ver, hoy vengo. O sea, yo creo que canalicé nomás hiperactividad. Duermo 4 horas suficiente. Las 12, ¿a qué? Las 4:30 ya jugamos, tranquilo. Y ese es el hiperactivo. ¿Verdad? 6º grado le llaman a mi mamá y le dice, desastre con la niña. Y ya está con suerte, para no decir otra cosa. No va a terminar la escuela. Me sentenció la maestra. No va a terminar la escuela. ¿Y por qué no termina? Y no va con suerte. Va a terminar 6º grado. Terminé 6º grado, terminé el colegio, terminé la universidad. Soy docente escalafonado de la UNA hace 19 años. ¿Verdad? Psicólogo, doctor en educación, ok. 2 maestrías, 30 países recorridos, ¿verdad? Ex becado de JICA, ex becado de Corea, ex becado de Israel y ex becado de la Universidad de Salamanca. No podía terminar yo el 6º grado. Nadie guayna inglés, nadie de 8 años, 10 años estudiar inglés, hay por que se la inglés. Bueno, ya casi el X entonces. Nadie va a ir a guaraní, no sé. En casa, porque yo entiendo todo el guaraní, gracias a mis padres, pero no sé por qué, en paz descansen ya los dos. Mamá hace 28 años que falleció, papá hace más de 15. ¿Qué decían en casa? Papá y mamá solo guaraní hablan en casa. Solo guaraní. Pero yo no les podía decir ninguna palabra. Me decía yo, nosotros, por ejemplo, es nieta guaraní, pero de nieta castellano, a castellano correcto, usufructo, coyuntura, ¿verdad? Y decía, no entendí. ¿Le puedo condenar? No, a los padres se le agradece siempre. Pero le agradezco porque cuando alguien habla guaraní, perfectamente yo hago la traducción. Y después cuando tengo que hablar, falta práctica. Me dijeron alguna vez, es practicante, ¿verdad? Es animada, con Z de la guaraní. Entonces empecé a cantar, ¿verdad? En guaraní, ¿verdad? Me dejo a la puta y me decimos de memoria posiblemente aprendí, pero la pronunciación. Y así se fue. Pero con el inglés ni apago. Lengua de señas aprendí, sí. Hablo lengua de señas. Me hace gustar, pero no practico tampoco. Entonces me dice una persona sola, ese no era la seña que tenía que ser. Pero resumen, la OMS en el 2009, todo ser humano tiene deficiencia. Entonces, cuando vos te relacionas con el entorno, posiblemente en alguna situación discapacitante estuvimos siempre. Ya sea la barrera del idioma, ya sea la barrera de cualquier naturaleza. Y eso a partir del año 2000, fíjense, 25 años que estamos hablando de ese tema. O sea, ustedes escuchaban hablar así por el radio. 25 años de la OMS dice eso y nosotros, no. Buenos días. En mi caso, este año empecé a seguir la Tecnicatura en Educación Inclusiva en el marco de formación continua en el ejercicio docente. Y recuerdo que el primer día de clases la profe nos dice, aquí las 12 personas, porque éramos 12 profesoras, que están en sala, todas son discapacitadas, son personas con discapacidad. Y yo me quedé así atónita. Y la profesora empieza a explayar los diferentes tipos de discapacidad. Y el simple hecho de usar este artefacto ya me hace una persona con discapacidad. Así que la discapacidad está en cada uno de nosotros. Ahora bien, la actitud de cómo afrontar es el tema. Muchas veces en el aula tenemos, y justamente es lo que me movió a seguir esta tecnicatura, porque me vienen alumnos, el lunes yo me enteré que uno de mis alumnos era sordo. La madre en todo momento nos ocultó
esa realidad, nosotros no nos dábamos, no nos dábamos explicación de por qué este chico, nosotros dábamos una orientación, no había reacción por parte de él. Él se levantaba, salía del receso, no porque escuchaba el timbre, sino que veía que sus compañeros salían. Era un chico que no quería hablar, obviamente porque tenía esta discapacidad, la familia no nos informó y recién el lunes nos percatamos de esa situación. Y para mí es un desafío enorme. Yo no manejo el lenguaje de señas, pero trato de, a partir de ese entonces, tratar de expresarme con él a través del lenguaje de señas. Y él me regaló una sonrisa. Para mí es lo mejor eso. El mejor regalo que pude recibir el maestro fue su sonrisa, porque era un niño que estaba en la esquina, no estaba serio, así, tenía una posición que sus compañeros estaban todos alborotados, él estaba súper tranquilo. También tengo la otra situación en un tercer año en donde tengo una alumna que tiene una discapacidad intelectual y ahora está con sospecha de cáncer lastimosamente, y estamos tratando de adaptar todos los desafíos que se vienen para el tercer año de la media, defensa, proyecto, Programa Nacional Jóvenes Conectados, a todo lo que es su condición. Y justamente su hermana fue mi ex alumna también el año pasado y ella es como su tutora. Entonces las orientaciones, yo le pido a esta niña que venga con su hermana, entonces con su hermana nos ayudamos para que ella pueda formar parte del Programa Nacional Jóvenes Conectados, que es la materia en la que yo llevo, para que ella pueda trabajar con su proyecto educativo. Y estamos teniendo avances con ella. Para mí fue un desafío enorme cuando la directora me dijo, volvió esta niña. Y no puedo decirle no, con ella no vamos a poder hacer este programa. Tenemos que buscar la manera. Entonces la manera que encontré y que a la directora también le convenció fue trabajar con la hermana. Y la niña está procurando muchísimo, está procurando más que otros compañeros que de repente por A, B, C de motivo no se están esforzando, no porque no tienen recursos, no porque no pueden, sino porque no quieren, porque también tenemos que hablar de esa realidad de chicos que no quieren, están aplicando la ley del menor esfuerzo. Entonces con esta niña estamos trabajando de esta manera y la verdad que son situaciones también que nos llenan, a pesar de todas las dificultades, nos llenan de gran satisfacción ver esos pequeños avances que para nosotros, para el común de la gente, ha de ser una gotita de agua en el mar, pero para ella es grandioso. Para ella es grandioso y se siente también cómoda en la clase. Nada más quería aportar eso. 3 puntos me dicen. Ustedes están haciendo todo de mí. 3 temas. Primero quiero pedirte perdón porque no quiero que te enojes. A mí que te puse. A mí que te puse. No está la discapacidad en nosotros. La discapacidad no está dentro de ninguna persona. Lo que toda la persona tiene es un déficit, una condición, una particularidad, una patología. La discapacidad está afuera. O sea, yo tengo un déficit visual. Si yo voy a mirar a un PowerPoint, ahora ya no voy a ver, tengo un déficit visual. Este déficit visual, sin este apoyo, no me va a permitir leer nada del PowerPoint. Entonces estoy en una situación de discapacidad casi del 100%. Mi situación de discapacidad de barrera es del 100% porque no tengo ningún apoyo. A ver, yo me coloco, o sea, mi déficit sigue siendo del 30%. O miopía, 30%, con el 30%. Con ese 30-40% de mi déficit, tengo una barrera, no voy a leer el PowerPoint. A ver, mi déficit sigue siendo del 30-40%, pero yo me coloco un apoyo y la situación de discapacidad bajó a 0. Del 100% bajó a 0, pero mi déficit ocular sigue siendo el mismo. El órgano está en la misma lesión, no es que cambió, sino que se apoyó en el tema del anteojo. ¿Me están siguiendo? Entonces, todo ser humano tiene deficiencia, déficit, condición o particularidad o patología, pero no tiene discapacidad. Eso quiero como un elemento. Y el otro elemento que sacó ella, interesante, en Paraguay se conoce 5 tipos de discapacidad: la física, la visual, la auditiva, ¿verdad? La intelectual, ¿verdad? Y la psicosocial.
¿Qué es lo que es la psicosocial? La psicosocial, una de las posibles situaciones de discapacidad psicosocial es la que mencionó la compañera, la profesora. No quiere hacer el menor esfuerzo, la ley del menor esfuerzo es una condición. No está motivado y eso también entra en déficit. Eso también entra en déficit. ¿Cómo le vas a motivar a una persona de violencia intrafamiliar? ¿Verdad? De abuso, de maltrato constante, sistemático? Y voy a decir, para sacarle, de distraerle, no hay caso. El cerebro no es, o sea, otra cosa que el cerebro, por eso decía yo, el siglo pasado, ¿quién nos decía el siglo pasado cómo funcionaba el cerebro? Si vos tenés un problema, ¿se acuerdan de esa frase? Terrorista hoy. Tu problema se queda en la puerta y vos entras a dar clase. Mentira. Así no funciona el cerebro. Así no funciona el cerebro. El problema viene contigo y vos tenés que ver cómo hacer, etc. Como uno puede decir, ya se quedó ahí. Hola, ¿qué tal? Como yo le iba así, si yo venía el domingo, aquel domingo que venía, que me invitaban con lluvia, yo tuve un accidente de venida, ¿verdad? Y estaba en shock ahí, estaba la persona tirada en el asfalto, la ambulancia, la policía, todo. Y me acuerdo que mi señora viene y me dice, especialista, ¿verdad? Porque yo, no, te cuento porque yo le decía a la colega, ya me estoy yendo, ya vino la policía, vino mi señora, tal cosa. Y ahí mi señora me dice, especialista, doctor, ¿verdad? Digo, ¿cómo me vas a ir a dar la charla? Bueno, fíjate una cosa. ¿Cómo iba a estar yo emocionalmente dando una conferencia o una charla acá, una jornada, si yo tenía una persona que se accidentó conmigo, estaba ahí, le llevamos, se solucionó todo, ¿verdad? No fue grave, gracias a Dios, pero es igual, es marca. Entonces después, cuando terminó el periplo, así se dice, la vuelta al mundo, cuando ya se fue a su casa después de salir del hospital, eran las 5 de la tarde de ese domingo. Y el accidente ocurrió 8:30, 9, y yo estaba viniendo aquí para la conferencia. Entonces, hay también esas cosas que uno dice, no, yo voy a poder, ¿no, verdad? Por eso nomás subrayo que ese estudiante depresivo, ese estudiante es psicosocial. ¿Cuántas patologías existen en psicosocial? 100 patologías. 100 patologías. Que va desde esquizofrenia simple, pasa por trastornos del humor, trastornos del sueño, la bipolaridad. ¿Cuánta gente tenemos que conviven con la bipolaridad y nosotros no la entendemos? ¿Qué le pasa a ese? Ayer me saludó, hola, ¿qué tal? Hola, profe, ¿verdad? Y hoy, y encima le juzgas, le decís, te ando en baile, te ando a paro, te ando en cuarta. Nosotros los paraguayos, ahí al toque, sin saber qué está pasando con su déficit y con su relación de su déficit con el entorno. Fácil. Y encima cuando somos docentes, no sé qué pasó. Nosotros los docentes le criticamos a los médicos. Una vez que hace una conferencia, varias conferencias a los médicos para explicarles lo que también los médicos tienen que entender, lo que hoy iba a mostrar. La verdad, me dan 5 minutos para mostrarles una lámina del CACIF, que es del 2001 lo que les estoy explicando. Los médicos me decían, yo le dije a los médicos, lo que pasa es que ustedes se creen dioses, le decía yo. Me levanta la mano un médico allá atrás. Disculpe, sí, no es que nos creemos, somos. Entonces, le criticamos a los médicos como se creen ser dioses. Y nosotros como docentes, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando estamos delante del aula y están todos los estudiantes? Frases terroristas de un profesor de ingeniería. Yo me fui a la facultad de ingeniería, los estudiantes me contaron. Gracias, profe. Frases terroristas. Buenos días, primer día de clase, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. 50 estudiantes, muy bien, ¿cuántos están? 50, profesor. Bueno, sepan que ustedes 52 nomás van a ser ingenieros. El resto al pedo dinero. Y no se frustren, porque esa es la regla. Esa es la regla. Y bueno, el profesor, ¿qué es?
profesor me decía a mí, terrorista. Terrorista del DUA, porque el DUA dice hoy, les cuento que el DUA cambió, y ese es otro tema, siempre puedo dar el último capítulo para dejar pendiente, ¿verdad? El DUA es el tema emoción y juego y alegría en el ámbito educativo, estaba colocado en cualquier lugar. Estaba dentro de una matriz operativa del proceso educativo, estaba colocado al inicio, en la introducción, al final, no importa, de tu práctica docente. El DUA hoy te dice, no, la alegría y el juego tienen que ser del inicio. Y ayer he visto un TikTok espectacular, un docente que estaba cantando en su aula, ¿verdad? Hoy hay los que están aplicando el DUA saben, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Con qué pila vinieron? Vinieron de Ciudad del Este, de Boscada. Yo no puedo, hola, tema 1, este es temario de examen, espera. Mi madre, que en paz descanse, me decía, ilumínense, a ver. Porque yo ya estaba incursionando, y me acuerdo que ya iba mi niña, la década del 90. Yo empecé con todo esto en el 89, 90, ¿verdad? Me decía, en aquella época me decía, esta es la integración. ¿Cómo lo que es ese docente que vos decís? Perfil del profesional. Yo le decía, el perfil del profesional tiene que ser, o inclusivo, ¿verdad? El perfil tiene que ser conocer al estudiante, valorar sus debilidades, sus fortalezas. Espera un ratito. Y tanto que están estudiando para eso, nosotros cada rato hacemos. Me decía mi mamá, nosotros al estudiante le conocemos por su forma de caminar. Por la forma de caminar. Nosotros ya sabíamos que él tenía un problema. Y le llamamos, le decíamos, bueno, ¿qué pasó en tu casa? Eso nomás, pero todo lo que tanto ustedes investigan. No habría prueba científica. Hoy sí tenemos prueba científica y se llama Matriz DUA 2024. Nuevito. Matriz DUA 2024. Hay una lámina completa y coloca múltiples formas de motivación, múltiples formas que vamos a dar en otra capacitación. ¿Y qué coloca? El juego, la alegría y todo al inicio del proceso. O ahora, donde alumno fuera, en nuestra aula. Experimento social, cierro el experimento social, por un ejemplo. Experimento social, a mí me encantan los experimentos sociales. Pónganse con su celular a grabar delante de una escuela, la salida de la escuela. Los estudiantes, ¿cómo salen? ¿Cómo salen los estudiantes? Los estudiantes. Eso todavía no me preocupa. Después grabo cómo sale el profesor. El profesor. Ese sí ya me preocupa. Porque a futuro, en el año 2050, el profesor debería de salir de la clase diciendo, adiós escuela, mañana volveré a este lugar. Así tiene que salir el docente de la escuela. Pero nosotros no salimos. Eso dice el DUA. Si no salís así de la escuela, cuidado con tu salud mental. Cuidado. Porque estás en un lugar donde cada día es una lucha. Ya que todos se están ahí. ¿Verdad? Encima, muchísimo trabajo. Mis alumnos acá, cada vez peor. Antes, como lo menos, vos decías silencio y todo bueno. Ahora sí, entonces ya él tiene que gastar, tiene que levantar, dar gusto, Cuidado. Ese es. Ahora ya viene una denuncia. Ahora ya viene siendo una denuncia. Bueno, no le puedo decir algo que hay que denunciar. Ahora tengo que, además de ser psicólogo, tengo que ser abogado. Adivinador. ¿Verdad? ¿Por qué no trajo su tarea? Ya tengo que adivinar por qué no trajo su tarea. ¿Entendés? Mañana lunes, el DUA que te plantea, mañana lunes, ¿qué pasa mañana lunes? Que ustedes tienen que tener en cuenta en su planeamiento, desde un enfoque de lo que estoy hablando.
¿Qué pasa mañana? O sea, pasa hoy, pero repercute mañana. ¿Qué pasa hoy que repercute mañana sí o sí en el aula? ¿Qué pasa? No, pero hoy en Paraguay, ¿qué está pasando? Lo que esta mañana va a pasar. Lo que ahora que me estoy perdiendo ya los primeros 45 minutos. Si lo vemos en tu video, no te vas a hallar. Fútbol. Si pierde Cerro y gana Olimpia, Olimpia es campeón. Pero aquí en Paraguay está dividido sí o sí. Mañana en nuestro planeamiento docente piensen que sí o sí va a haber bullying, que sí o sí, ¿me explico? Cargata, bullying, o sea, entonces yo que aquí preparan algo que tengo que, no puedo yo decir con este enfoque, no, mañana no va a pasar nada. Buenos días, bueno, a ver, vamos, no. Si alguien sale y dice, espera un ratito, vamos a hablar si quiere, pero se tiene que plantear que sí o sí va a ocurrir algo. Profesor acá, fulano acá, allá, ¿verdad? Y le va a regar, y le va a patear, y le va a dar una caga. Vamos a tener eso hecho, pero no va a tener así. La emoción, con esto cierro, la emoción está en primer lugar, ya se colocó. Yo siempre pongo este ejemplo y voy a decirlo ahora públicamente de vuelta. Lastimosamente nosotros no hicimos la investigación post-COVID de nuestro centro. Perú hizo una investigación. Perú tiene 3 competencias que tiene que trabajar el sistema educativo: razonamiento lógico-matemático, razonamiento, esa lengua castellana, ¿verdad? Competencia, literatura y salud. Porque ¿qué ellos decían? Y yo estuve en Perú el año antepasado, ya post-COVID, y me sorprendió encontrar ese trabajo planteado. Decían ellos: durante 2 años yo le dije a tu cerebro, te vas a morir en cualquier momento. Si respiras al lado de esa, tu probabilidad de muerte se eleva. Quédate en tu casa, no salgas, no socialices. Y encima, como no hablan de parientes, las de vecinos, las de amigos, tal cosa. Lo que yo te decía se estaba, no sé si es mentira, yo no evito el tema de discusión si fue o no, qué pasó. Pero, o mano, las de vecinos, tal cosa. 2 años te dije, jaque de manota. Paraguay es el único país que salió de ese tema. No pasa nada. ¿Y qué decían? Y ayer este ejemplo. Cuando vos antes no pagabas tu taxi, 10 años atrás no pagabas tu taxi, no pagabas tu Uber, no pagabas tu Bolt, te peleabas, ¿verdad? Pasó ayer, ¿verdad? Por eso no me acuerdo. O vos te bajabas y ahora está muerto el tipo que. Muerto. O sea, yo siempre ponía antes el ejemplo de ayer lo siguiente: te tuqueabas el auto, ¡pum! Alguien te tuqueaba de café. Desde que ya arreglas, ya arreglamos, el vuelo llega a 100, 200, si quieres ya arreglar. Y sacaba, dame, estoy a 300, 200, bueno, ya puta, así era salud mental, ¿verdad? Hoy, ¿cómo es? Tim, te toquea y se baja, ¡pam, pam! 2 kilos. ¿Y por qué le mataste? ¿Y por qué me toqueó mi auto? No sé. Esos estudios estamos haciendo. ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Trabajando el tema de salud mental? No es enfermedad mental, es otra discusión. Salud mental es hábitos, habilidades, ¿verdad? Cómo hablamos también, eso es inclusión. Cómo discutimos, cómo reflexionamos, cómo somos resilientes. ¿Qué habilidad tenemos de ser de una comunicación asertiva? Eso es salud mental. Lo que pasa es que cuando hablamos de salud mental, trastorno mental, enfermedad mental. No, eso es otra cosa. Lo ideal, no llegues a una enfermedad mental porque vos, compañero de trabajo, saluda cuando llega a todos sus compañeros. Buenos días, compañero. No saludáis. Llega tarde, abre la puerta. Llega tarde, abre la puerta y que ya dije ya, a todos eso le saludé. Tema 1. Tema 2. ¿Por qué no la aguantas a tu compañera? No sé. Pero tiene que haber una razón. Te escupió, te pateó. No, yo no la. No sé, no me cae, no. Sin motivo. Luz amarilla, salud mental. Luz amarilla. No tengo mi pañuelito. Ella no se preocupa. Me encanta. Ella es la dulce de ¿verdad?
Pero me explico. Bueno, cierro con esto porque ya tengo que irme. Tengo que ir a ver. Digo. No, espera, voy a plantear algo. Quiero mostrarles nomás de todo lo que hablamos. Voy a hacer un resumen. Y ahí no voy a hacer todo mi PowerPoint, pero ojalá que se abra. Voy a hacer una propaganda. Ustedes colocan en internet protocolo accesible para personas con discapacidad César Martínez y le va a saltar ahí /1, porque ya autoricé a la UNA que publique ese material sin ningún problema. Es un material del 2014, ¿verdad? Pero les va a servir. Les quiero presentar nomás la cita que ustedes van a encontrar también en internet. No sé cómo te sonríes acá. Tarda nomás. Lo que yo les estaba planteando de todo este nuevo paradigma, la CIF, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Todo ser humano tiene deficiencia en sus funciones y estructuras corporales. Como todo ser humano, lo primero que tenemos que ver lo positivo, lo que puede hacer, las limitaciones, porque todo ser humano tiene algo positivo y tiene limitaciones. Y con esto, ¿cómo me vinculo? ¿Cómo la sociedad, el docente, la profesora en aula, me da la participación o me restringe la participación? Y dos elementos fundamentales que a partir del año 2001 se establecen. Creíamos que, por ejemplo, yo tengo un estudiante con síndrome de Down en mi aula. Yo ya sé qué hacer con él porque yo ya leí. La CIF no te permite eso. No existe puede haber idéntica patología, ese síndrome de Down, pero el funcionamiento depende de factores ambientales y de factores personales. No es igual joven de 23 años con síndrome de Down que no recibe estimulación, a qué edad recibe estimulación, zona rural, zona urbana, hijo único, 8 hermanos, sin padre, con los padres. ¿Me explico? Todas esas variables hacen factores ambientales y factores personales. Pero antes nosotros decíamos, yo siempre le digo a los profesionales, ¿cuál es el pensamiento terrorista del profesional o del docente? El año pasado yo ya tuve un autista, ya sé qué hacer con él. Espera, con el otro sí, pero desde este paradigma no, porque tiene la misma, autismo tipo 1, genial, es su patología, su condición, ¿cómo se dice? Perdón, su condición, porque el autismo no es una enfermedad, su condición. Entonces, vos vas a evaluar su funcionalidad a partir de observación, registro de estrategias. Bueno, por aquí quiero quedarme, no desarrollé todo, pero con la participación de ustedes espero que les haya llegado el mensaje. Objetivo de aprendizaje, voy a hacer una retro, ¿puedo? Como la escuela de antes. ¿Tenemos discapacidad? Tenemos déficit. Tenemos déficit. ¿Dónde está la discapacidad? ¿Cómo Paraguay va a tener que llamarle a partir de ahora y seguro este año personas en situación de discapacidad? La discapacidad está en el entorno y no en la persona. Lo que la persona tiene, todo ser humano tiene deficiencia y la discapacidad está en el entorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y Catucabuere, Aran, Dure, Corona, en Bojas, Oreve.